Bienvenidos todos mis hermanos. Hoy tendremos el capítulo 30, 31 y 32. Entonces, vamos a continuar y es con la lectura del capítulo 30 del libro de Génesis. Génesis capítulo 30. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojaba contra Raquel y decía: ¿soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, entra ella y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob entró a ella. Y concibió Bilha y parió a Jacob un hijo. Y dijo Raquel: juzgóme Dios, y también oyó mi voz, y dióme un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y parió el hijo segundo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Y viendo Lea que había dejado de parir, tomó a Zilpa su sierva, y dióla a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, parió a Jacob un hijo. Dijo Lea: vino la ventura. Llamó su nombre Gad. Y Zilpa, la sierva de Lea, parió otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y trájolas a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: ruégote que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: a mí has de entrar, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y parió a Jacob el quinto hijo. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Y concibió Lea otra vez, y parió el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he parido 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Y después parió una hija, y llamó su nombre Dina. Y acordóse Dios de Raquel, y oyóla Dios, y abrió su matriz, y concibió y parió un hijo, y dijo: quitado ha Dios mi afrenta. Llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Y aconteció, cuando Raquel hubo parido a José, que Jacob dijo a Labán: envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate experimentado, que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario, que yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo tengo de hacer yo también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada, si hicieres por mí esto. Volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todas tus ovejas, poniendo aparte todas las reses manchadas y de color vario, y todas las reses de color oscuro entre las ovejas, y las manchadas, y de color vario entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderé por mí mi justicia mañana, cuando me viniere mi salario delante de ti. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro en las ovejas mías, se me ha de tener por hurto.
Y dijo Labán: mira, ojalá fuese como tú dices. Y apartó aquel día los machos de cabrío rayado y manchados, y todas las cabras manchadas y de color vario, y toda res que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y púsolas en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Y tomóse Jacob varas de álamo verdes, y de avellano, y de castaño, y descortezó en ellas mondadura blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado en las pilas, delante del ganado, en los abrevaderos del agua donde venía a beber las ovejas, las cuales se recalentaban viniendo a beber. Y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y poníalos en su rebaño, los listados y todo lo que era oscuro en el hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se recalentaban las tempranas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas, para que concibiesen a la vista de las varas. Y cuando venían las ovejas tardías, no las ponía. Así eran las tardías para Labán y las tempranas para Jacob. Y acreció el varón muy mucho, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Bueno, vamos entonces a entrar en la temática de la cual se presenta acá en el capítulo 30 del libro de Génesis. Ya hemos alcanzado más de la mitad del libro, de los capítulos. Estamos a solo 20 capítulos de culminar el primer libro que compone la Biblia. Nos damos cuenta entonces, nos fijamos que en el capítulo 30 del libro de Génesis tenemos acá, podríamos decir, una fuerte contienda que se presenta en este matrimonio, puesto que Raquel, al verse que ya su hermana tenía 4 hijos y ella no concebía, sintió envidia, sintió enojo, porque ella también anhelaba abrazar un hijo. Y esto hizo que ella arremetiera contra su esposo, a tal punto que le exigía a él que le tuviera en consideración para ella también ser madre. Y Jacob se enojó. La palabra de Dios nos dice que hubo un sentimiento de molestia hacia su esposa por la forma en que ella lo abordaba. Y él respondió de una manera drástica: ¿acaso que yo soy Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Dando así a entender que si ella no concebía era porque Dios no se lo permitía. Entonces allí podemos observar una fuerte contienda en este hogar debido a la esterilidad de Raquel. Y entonces ella, al ver que pasaban los años y no podía concebir, tomó la decisión de entregar a su sierva Bila para que concibiera de su marido. Y cuando hacemos las cosas sin consultar a Dios, las cosas no salen bien. ¿Por qué les hago esta mención? Porque Bila, si bien concibió 2 hijos de Jacob, el mayor, que fue Dan, este jovencito, o él que pertenecía, pues, o de allí sale la tribu de Dan, en esa tribu se ocasionó algo muy triste que más adelante se va a detallar. Y es tal impacto de lo sucedido en esta tribu que, si ustedes se han dado cuenta, en el libro de Apocalipsis, donde se mencionan los nombres de las tribus y la cantidad de los salvados que hay en cada tribu, la tribu de Dan no aparece. En esa lista del libro de Apocalipsis, usted abre y revisa y se dará cuenta que la tribu de Dan no aparece entre los salvados. Y esto, pues, más adelante se va a dar a conocer que en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis aparecen los nombres de las tribus, y aparece, pues, de primer lugar la tribu de Judá, que es donde desciende
nuestro amado Salvador, y aparece la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, la tribu de Manasés, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón y la tribu de José. Mas no aparece la tribu de Dan. Obsérvese que aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis no se toma en consideración, no se toma en cuenta la tribu de Dan. Y bueno, son sucesos que hicieron que esa tribu no apareciera como heredera. Con esos 144,000 que se menciona el resto de las tribus, no aparece. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas sin consultar a Dios, las cosas no salen bien. Si usted quiere tener la certeza de que todo lo que emprenda va a ser de bendición, entonces consúltelo a Dios. Y si Dios lo aprueba, entonces dele el ejecútese. Si no lo aprueba, no. Entonces, esta sierva tuvo el hijo llamado Dan, el primero, y luego volvió a concebir y tuvo su otro hijo llamado Neftalí. Viendo entonces Lea que ya su matriz había parado de fecundar, ya no tenía más hijos, entonces imitó lo mismo que hizo su hermana Raquel y tomó su sierva y se la entregó a su marido para que concibiera. Entonces esto dio 2 hijos más. Silpa tuvo entonces 2 hijos más. En resumen, tenemos que Jacob tuvo entonces 4 mujeres y entre las 4 mujeres entonces se desarrollaron o nacieron 13 hijos. Es a saber, 12 varones y la única hija de Jacob llamada Dina. Tenemos que ya pasando el tiempo y nada que conseguía tener nuevamente hijos de su marido, sucede que ya Rubén, ya siendo ya un hombre, ya un hombrecito, podremos decir, dice que fue en tiempos de la siega de los trigos y halló unas mandrágoras en el campo y se las trajo a su mamá. Y cuando Raquel la vio, le pidió que le diera de esas mandrágoras. Y ella le dijo que es poco que tú estés con mi esposo, que también quieres que llevarte las mandrágoras de mi hijo. Y entonces Raquel allí le propuso un trato y le alquiló a Jacob por esa noche. Hay una alusión a este fruto. Al parecer este era un fruto, como podríamos mencionar, como que ayudaba a la fertilidad. Y por eso la necesidad o por eso la insistencia de Raquel de poseer esas frutas como para ver si se resolvía su problema de esterilidad, buscando solución a lo que aquejaba su alma, como era la necesidad de tener un hijo. Sin embargo, vimos que no era la solución, no le dio el efecto que ella esperaba. Llegó entonces en la tarde y entra Jacob a su casa y entonces le aparece Lea y le dice que tenía que dormir con ella porque lo había alquilado. Cuando vemos este gesto, esta acción por parte de las hermanas, nos damos cuenta entonces que allí quien tenía el mayor control de la vida de Jacob era Raquel, por la sencilla razón que estudiamos al principio. Jacob ama a Raquel y esto pues permitía que Raquel ejerciera mayor dominio sobre él porque era la mujer con quien él desde que la conoció se impregnó a ella, a tal modo que él no quería, él nunca tuvo el propósito de tener 2 mujeres, 3 mujeres, él sencillamente se enfocó en Raquel, pero gracias a la astucia de su suegro, que es su tío, el hombre tuvo entonces que enfrentar la situación de tener 2 mujeres y ahora entonces aparte las 2 siervas que le fueron entregadas para que pudiera seguir multiplicando la simiente. Y vamos entonces como esto que aconteció, este alquiler, le dio resultado a Lea porque la necesidad que ella tenía de sentirse amada por su esposo, pensaba que lo podría conseguir a través de la fecundación de muchos hijos. Y dice, la palabra de Dios nos revela que Dios la oyó el clamor de Lea y le permitió concebir nuevamente y tuvo el 5º hijo de Jacob, que es a saber el que llamó Isaacar. Y después
vuelve a concebir su sexto hijo, que fue llamado Zabulón, y entonces ya tuvo la última, que es la séptima, que vino a ser Dina, la única hija que tuvo Jacob. Y nos hace un paréntesis aquí la palabra cuando nos revela que Dios se acordó, tuvo compasión de Raquel, a pesar de los años que ya habían transcurrido y ella anhelando tener un hijo, pues Dios se acordó y le concedió la petición. Miren la diferencia de esto y vamos a compararlo y a ponerlo en peso. Cuando Isaac se casa con Rebeca, pasaron 30 años, porque cuando Isaac se casa con Rebeca, él tenía 40 años, y la palabra de Dios nos dice que cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 70, es decir, habían transcurrido 30 años que ellos no habían podido concebir. Y a diferencia de, vemos la formación, vemos la personalidad, a diferencia de Jacob, o a diferencia de lo que hizo Sara y lo hizo también Raquel, de entregarle la sirvienta, la sierva, para que multiplicara la simiente, Isaac hizo algo sumamente valiente, valioso, y fue que él oró a Jehová. Y Jehová escuchó la voz de Isaac y le permitió que en el vientre de Rebeca se concibieran sus hijos. Miren qué diferencia. Y esto nos da a entender cuando usted siempre se afianza en la oración, en la búsqueda a la voluntad de Dios, las cosas se conducen de una mejor manera. Mientras que en este caso, pues observamos que al pasar el tiempo, Raquel ve que no tenía hijos y entonces ella entrega a la sirvienta a su marido para que entonces a través de ella pues siga creciendo la simiente de Jacob. Y entonces esto es para sopesar, hermanos, porque realmente Dios anhela que nosotros estemos anuente al plan de Él y que lo apliquemos en nuestras vidas. Hay una cosa bonita acá tenemos que la descendencia de Isaac a través de los mellizos fue Esaú y Jacob. Hay una parte que yo quisiera hacer una pregunta a los hermanos que están acá escuchando. ¿Ustedes creen que Abraham conoció a sus nietos? Sus únicos nietos por parte de Isaac fueron Esaú y Jacob. Ahora les pregunto, respondan sí o no. Es sencillito. ¿Ustedes creen que Abraham conoció sus nietos? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué consideran? Aricel al instante responde que sí. Aquí en todo lo que vamos a leer del libro de Génesis, en ningún momento se percibe que eso haya sucedido. No lo relata tal cual de que Abraham haya compartido con sus nietos. Sin embargo, hay una porción de la palabra de Dios que nos revela que Abraham sí conoció y convivió con sus nietos. Aunque no lo dice directamente el libro de Génesis, nosotros podemos deducirlo a través de los números, a través de la fecha, de las matemáticas. Y es cierto, como nos está refiriendo nuestra hermanita Aricel, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo cuyo tema principal es la fe, la excelencia de la fe que se halló en estos grandes santos siervos de Dios, hay un detalle sumamente importante y lo podemos corroborar. Vuelvo y digo, no aparece textual así en el Génesis. Nosotros vamos a leer los 50 capítulos y allí no va a aparecer que Abraham haya conocido o haya convivido con Esaú y con Jacob. ¿Pero por qué? Vamos a considerar esto como lo relata en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos nos dice que él vivió en cabañas. Dice en el capítulo 11, versículo 9, dice que por la fe habitó en tierra
en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Y nosotros decimos, oye, pero es que en Génesis no aparece nada de eso, ¿sí? Cuando usted empieza a sumar y usted saca cuenta, usted dice, bueno, cuando nació Isaac, Abraham contaba con 100 años. Se casa Isaac a los 40 años, ya su mamá ya había muerto. Obviamente que Sara no conoció a sus nietos. Cuando Isaac se casa, contaba con 40 años y entonces Abraham tenía 140 años. La Biblia nos relata que cuando nacen los mellizos, Isaac contaba con 70 años. Si él tenía 70 años, entonces ¿cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nacen los mellizos? Tenía entonces 170 años. Quiere decir que Abraham compartió con sus nietos un aproximado de 5 años. Es posible que él haya visto hasta que hasta que ya dejaron de tomar pecho los niños, porque era aproximadamente a esa edad que los niños le dejaban de dar pecho. Entre 3 y 5 años era el aproximado que los niños ya no tomaban pecho. Ya a partir de esa edad, entonces los niños iban o tomaba la educación los padres, sobre todo con los niños, con los varones. Entonces, a pesar de que en el libro de Génesis no aparece textualmente que Abraham haya compartido con los mellizos, sí podemos deducirlo con toda certeza por los números de edades. Cuando muere Abraham tenía 175 años y entonces Isaac contaba con 75 años y ya sus hijos ya habían nacido. Entonces esto que nos revela el escritor de la epístola de los Hebreos se corrobora cuando empezamos a comparar las edades. Entonces nos damos cuenta acá, nuevamente caemos en la historia de Raquel, que ella se apresuró, entregó su sierva a su marido, y de ella se procrearon 2 hijos más, o con ella se procrearon 2 hijos más con Bilha. Es notorio, hermanos, y por eso es importante recalcar la vida bonita, más tranquila y pasiva que tuvo el patriarca Isaac, porque él fue muy, muy direccionado. Siempre estuvo anuente a consultar a Dios. Siempre, fíjense que no estuvo problemas con una concubina o con una sierva, no. Isaac sencillamente recibió a Rebeca como su esposa y ya con ella se quedó. Lo contrario de Abraham, que obedeció a su esposa para estar con la sierva Agar, después tuvo una concubina, y en Jacob se cumple algo parecido. Lamentablemente él tiene que tomar a la otra hermana para poder acceder a la mujer que él amaba. Y no conforme con eso, sino que le llevan también las 2 siervas de cada una de sus mujeres para que entonces cohabite con ellas y pueda seguir procreando simientes. Allí entonces se forman lo que es conocido como las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas, cuya genealogía entonces formará toda una nación. Bueno, tenemos entonces que sigue multiplicándose entonces la simiente de Abraham a través de la vida de Jacob, y él pues ya lleno de hijos, ya tenía una responsabilidad mayor, ya era bastante lo que tenía que trabajar para poder mantener 4 mujeres y una vasta cantidad de hijos. Y al verse así, entonces él decide abordar a su suegro y le dice: mire, deme mis mujeres, mis hijos, por las cuales yo he servido, y déjame ir, porque tú sabes los servicios que yo te he hecho. Y entonces ya él tenía que buscar su ingreso familiar que le permitiera tener una estabilidad económica estable.
Y Labán, un hombre muy sagaz y muy astuto, le dice, mire, yo hallé gracia contigo, quédate, que yo me he dado cuenta, ¿verdad?, que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y señálame tu salario que yo te lo voy a dar. Fíjense esto, Labán es un personaje de bastante análisis. Él quiere quedarse con Jacob porque lo ve como un amuleto que le ha traído prosperidad a causa de Jehová. Sin embargo, él en su vida personal no busca servirle a Jehová para él también tener ese beneficio por su estrecha relación con Jehová. Ustedes conocen algunas personas que son así. Ay, siervo, yo cuando usted ore por mí para que Dios me bendiga, pero no buscan ese acercamiento hacia Dios. Sabe que alguien se lo puede proporcionar, pero no anhela estar cerca de Dios por su cuenta. Hay muchas personas que tienden a tener este factor de Labán. Quédate conmigo que cuando tú estás conmigo Jehová me bendice, pero no buscan dar ese motor y tener ese sentido de que, oye, yo quiero servirle a Dios quien te bendice, yo también quiero pertenecer a ese linaje santo. Solamente quieren, como dicen por allí un refrán, quieren el zumo de la fruta, pero no quieren el amarguito, quieren solamente los beneficios del Señor, pero no quieren compromiso. Eso era lo que quería Labán, el beneficio sin compromiso. Nada más. Y entonces, cuando ya habían transcurrido los 14 años, 7 años que había trabajado por su esposa y otros 7 años que le volvió a adjudicar su suegro para entonces podérsela entregar. Y él dice, bueno, vamos a ver qué hacemos. Yo necesito trabajar para mi propia casa. Ya es necesario que él buscara la bendición económica también para poder sostener su hogar. Y le dice, bueno, ¿qué quieres que te dé? Y Jacob le dijo, bueno, no me des nada, no te preocupes. Lo que no sabía Labán es que Jacob es también del linaje de él y que él no se iba a dejar fácilmente. Y vamos a hacer un trato. Entonces allí hacen un trato. Y le dice que yo voy a pasar hoy por tu rebaño y voy a colocar aparte todas las ovejas que estén manchadas y salpicadas y de colores, todas las de color oscuro, y las manchadas y las salpicadas de entre las cabras, y esto será mi salario. A Labán le pareció maravilloso tenerlo entonces con ese salario. No me canceles nada, solamente vamos a dividir. Las ovejas que tengan esta característica serán las mías y ese va a ser mi pago, nada más. Y entonces aceptó. Labán le pareció sumamente grato. Labán era demasiado audaz, demasiado astuto. Y él va y dice, bueno, y voy a responder cualquier de mi honradez mañana cuando tú vengas a reconocer mi salario, todas las que no fueren pintadas ni manchadas en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, me las vas a tener como que si yo me los hubiese robado. Así que este va a ser mi salario, las ovejitas que tengan estas características. Y Labán le dijo, mira, ojalá sea como tú dices. Vamos a ver. Era demasiado vivo, demasiado audaz. Y Labán apartó aquel día, miren la malicia de este hombre, los machos cabríos manchados y rayados. ¿Para qué los apartó? Para evitar entonces que ellos se multiplicaran con las ovejas y salieran de la característica del cual iba a ser el pago de Jacob. Y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, todas las que tenían ese algo blanco, él las apartó y la puso en las manos de los hijos de sus hijos, para que no tuvieran entonces nada que ver con el pago que se había adjudicado Jacob. Y dice que puso 3 días de camino, era bastante la distancia entre las ovejas que tenía la familia de Labán y las ovejas que estaban siendo apacentadas por Jacob. Y vemos entonces cómo de una manera muy sabia y con dirección de Dios, porque esto también tenía dirección de Dios. Dios estaba anuente de todo lo que ocurría en el diario vivir de este patriarca de Jacob. Y dice que él puso unas varas que las había cortado delante del ganado en los canales donde ellos tomaban agua. Cuando ellas venían a beber agua, ellas allí se procreaban y ellas venían a beber y ellas tenían allí sus hijos. De manera que
cuando esos corderitos, esas ovejitas que eran robustas, que eran buenas, que eran lindas, le salían así tal cual la característica que Jacob había demandado. Y los colocaba entonces para su lado, y las otras ovejas que eran tardías, que no salían embarazadas muy rápido y que no tenían tan buena genética, podamos decir así, entonces se las colocaba en la parte de su suegro. Y decía que cada vez que se hallaban en celos las ovejitas, las más fuertes, Jacob le ponía esa vara en los abrevaderos, de modo que cuando ellas concibiesen a la vista de la vara, esas le quedaran a él como parte del pago. Entonces, esto no lo podemos decir, no, era una práctica de rito supersticioso, no. Era algo que tenía que ver con la fe, algo asociado con las varas, porque sabemos que las leyes de la genética, pues, las creó Dios. Allí está incluida la genética, y Dios intervino de una manera especial y honró la fe de Jacob, porque sabía todo lo que en esos años él había padecido a merced de su suegro. Entonces aquí vemos cómo durante estos 6 años que Jacob emprende el trabajo para equipar a su familia de manera económica estable, de modo que sus hijos, sus siervos y sus esposas pudieran tener una vida digna, dignificar a su familia, porque estuvo 14 años trabajando solamente por la dote de Raquel. Y bueno, tenemos entonces acá cómo Dios va obrando de una manera especial. Hay algo que es notorio acá de Jacob, y es que era un joven trabajador. Pasó de ser un jovencito que estaba en la tienda con su mamá, y ahora una vez que él emprendió el viaje a la tierra de los orientales, él entonces toma muy en serio el rol, trabaja fuertemente durante 14 años para pagar la dote de su esposa, y ahora entonces enfrenta el reto de educar y formar sus 13 hijos y sus 4 mujeres. Nada fácil, un gasto bastante notorio. Sin embargo, vemos el drástico cambio de Jacob, de haber sido un niño mimado, el niño menor, el consentido de mamá, ahora entonces enfrentando las situaciones de pastorear un rebaño que ni siquiera era de él. Y ahora sí toma el reto de comenzar a generar su propio ganado, aprovechando la aprobación de Dios y la permisión del cielo para él entonces buscar ese ganado, ese rebaño que le permitiera tener una solidez económica para dignificar a su familia. Entonces, aquí vemos cómo Dios premia el esfuerzo de los trabajadores. Bueno, tenemos aquí a nuestro hermano Ariel López. Gracias, hermano Ariel. Y así es la suma que nos da el hermano Ariel López. Correcto, por eso confirmamos que sí, que efectivamente Abraham sí conoció a sus nietos, a los mellizos. Tenemos a nuestra hermana María Batista que nos dice que está lloviendo. Bueno, hermana, aquí hay un sol sorprendente, gracias a Dios, bastante sol. Y tenemos entonces a nuestro hermano Ali, que también nos dice que está en sintonía. Gracias, hermano Ali, por estar con nosotros. Bueno, vamos entonces a continuar y es escuchando el capítulo 31 del libro de Génesis. Génesis capítulo 31. Y oía él las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta grandeza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como ayer y antes de ayer. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo seré contigo. Y envió Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo a sus ovejas. Y díjoles: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como ayer y antes de ayer, mas el Dios de mi padre ha sido conmigo. Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha mudado el salario 10 veces,
pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre, y diómelo a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas se recalentaban, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y díjome el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás todos los machos que cubren a las ovejas listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste el título y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu naturaleza. Y respondió Raquel y Lea, y dijéronle, ¿tenemos ya parte ni heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob, y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado, y toda su hacienda que había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y recató Jacob el corazón de Labán arameo, en no hacerle saber que se huía. Huyó, pues, con todo lo que tenía, y levantóse, y pasó el río, y puso su rostro al monte de Galaad. Y fue dicho a Labán al tercer día, cómo Jacob se había huido. Entonces tomó a sus hermanos consigo, y fue tras él camino de 7 días, y alcanzóle en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán plantóla con sus hermanos en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Qué me hurtaste el corazón, y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me hurtaste, y no me diste noticia, para que yo te enviara con alegría y con cantares, con tamborín y vihuela? Que aún no me dejaste besar mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Y Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. En quien hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que tuyo vieres, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y entró Labán en la tierra de Jacob, y en la tierra de Lea, y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea, y vino a la tienda de Raquel. Y tomó Raquel los ídolos, y púsolos en una albarda de un camello, y sentóse sobre ellos. Y tentó Labán toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y regañó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué prevaricación es la mía? ¿Cuál es mi pecado, que con tanto ardor has venido a seguimiento mío? Pues que has tentado todos mis muebles. ¿Qué has hallado de todas las aljabas de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y tuyos, y juzguen entre nosotros ambos. Estos 20 años he estado contigo,
Tus ovejas y tus cabras nunca abordaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has mudado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac no fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío. Vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos, y reprendióte anoche. Y respondió Labán, y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han parido? Ven pues ahora, hagamos alianza yo y tú, y sean testimonio entre mí y entre ti. Entonces Jacob tomó una piedra y levantóla por título. Y dijo Jacob a sus hermanos, coged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y llamólo Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre mí y entre ti, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre mí y entre ti, cuando nos apartaremos el uno del otro. Si afligieres mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre mí y entre ti. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí este título que he erigido entre mí y ti. Testigo sea este majano y testigo sea este título, que ni yo pasaré contra ti este majano, ni tú pasarás contra mí este majano, ni este título para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y levantóse Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y retrocedió, y volvióse a su lugar. Bueno, tenemos ya acá el capítulo 31 de esta impactante historia, ¿verdad? Cómo es esa conversación entre su tío, ahora ya vuelto suegro, y vemos de una manera tan especial cómo Jacob argumenta de una forma íntegra. ¿Qué diferencia es cuando la compostura, la posición de un siervo de Dios es transparente? Puede argumentar ante cualquier malicia, ante cualquier persona que quiera arrebatarle la tranquilidad y la paz a los hijos de Dios, ¿verdad? Súper importante estas conversaciones sostenidas por Jacob y Labán. Bueno, y ya al notar Jacob que el semblante de la familia de sus mujeres estaba cambiando, porque notaban cómo Dios dignificaba su trabajo, a tal manera que ya su ganado iba creciendo en número, y no solamente en número, también en calidad, porque eran las ovejas fuertes, robustas, bonitas, las que eran allegadas a los corrales de Jacob. Vemos entonces que ya en vista de la condición que se estaba suscitando en la familia, ya Jacob no era muy bien visto. Entonces Jehová intercede, Jehová
le dice a Jacob: regrésate a la tierra de tus padres, donde está tu parentela, que yo seré contigo. Ya su tiempo había cumplido, ya habían pasado 20 años, ya habían pasado 2 décadas de estar lejano de la tierra a la cual Jehová le había prometido a Abraham que se la daría a sus descendientes. Y entonces ya el Señor le había dado la orden de que se volviera. Y entonces él llama a sus mujeres y les da a entender, les da a conocer el plan, que ya era necesario que él regresara a la tierra de sus peregrinaciones. Y entonces él habla con ellas, les plantea cómo él había trabajado durante esos 20 años, cómo había servido a su padre y cómo su padre ya le había engañado, le había cambiado el salario 10 veces. Pero hace un paréntesis muy notorio cuando le dice, le confiere a sus mujeres, le dice: Dios no le ha permitido que me hiciese mal. A pesar de que él estuvo con esa astucia, Dios siempre intervenía a su favor, a tal modo que en esos 6 años él pudo tener el fruto de su arduo trabajo, porque Dios se lo había considerado. Y dice, y le explican, y él le narra, y esto es bonito porque él, como jefe de la familia, como la cabeza de su hogar, él toma a sus mujeres y le plantea la situación que se estaba viviendo y asume el reto de volver con sus esposas, con sus hijos, con sus siervos y con su ganado a la tierra de las peregrinaciones de sus padres. Y entonces esto es sumamente importante cuando están acaeciendo estas situaciones en el hogar, que usted, como jefe del hogar, como cabeza, usted se siente, dialogue, plantee las situaciones que están ocurriendo y explique las razones por las cuales ha tomado ciertas decisiones. Y bueno, esto lo hizo Jacob a tal punto que las mujeres Lea y Raquel entendieron lo que estaba sucediendo y le dijeron: sí, está bien, ya nosotros somos unas extrañas para él, ya todo lo que tú le pagaste a él por la dote, ya todo eso él lo gastó, ya nosotros no tenemos, en pocas palabras, nosotros no tenemos ni arte ni parte acá con nuestro padre. Y entonces él le dice que ya se iban a regresar. Le dice que hay algo bonito que se refiere también en este capítulo, y es cuando el ángel de Dios le dice en sueño que viera cómo los machos que cubrían a las hembras eran los listados y los pintados y los abigarrados, y Dios le dice: yo he visto lo que Labán te está haciendo y cómo era. Por eso decíamos que eso que él hacía con las varas, el cortarlas, el colocarlas en los abrevaderos, todo eso tenía la aprobación de Dios para que las ovejas y el ganado le fuera de una manera transparente pasadas al rebaño de Jacob. Y entonces aquí en este sueño que él cuenta, él detalla cómo Dios le permitió a él que su trabajo fuera bien remunerado, porque por mano de Labán Jacob hubiese vivido siempre en la miseria, atenido a solamente la comida que él se ganara como un jornalero, como un pastor, como un jornalero. Y entonces el Señor se le presenta y le recuerda esa experiencia que él había tenido cuando él iba de camino a tierra de los orientales, y le dice: yo soy el Dios de Betel, ese lugar donde tú ungiste la piedra y me hiciste un voto. Ese Dios, él le recuerda quién es. Dice: levántate y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces Raquel y Lea dijeron: nosotros ya no tenemos nada aquí con nuestro padre, así que somos como unas extrañas más. Ya toda la riqueza él la gastó, ya no tenemos nada más que hacer. Entonces Jacob se levantó y tomó sus hijos y tomó sus mujeres y todo lo que colocó sobre sus camellos y todo su ganado y todo lo que había adquirido, todas las ganancias que había obtenido de Padán Aram, y se volvió camino a la casa de Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán no estaba allí cuando él
tomó esa determinación y recogió todos sus enseres. No estaba allí, él estaba ocupado trasquilando sus ovejas. Y hizo algo Raquel, robó los ídolos de su padre. ¿Con qué propósito Raquel hizo esto? ¿Para ridiculizar a la religión de su padre? ¿O quizás ella también tenía esa inclinación de adoración porque idólatra tal cual su padre era? No se sabe, no podemos determinarlo. Lo cierto de esto es que ella, de una manera muy astuta, se esconde los terafines, los ídolos, al cual el padre adoraba, y se los lleva sin saberlo su esposo. Miren que es que esta familia era astuta y sagaz, de verdad que sí. Y entonces, cuando él se da cuenta, cuando Labán se da cuenta que ya Jacob se había ido, ya era el tercer día que ya Jacob iba camino a Canaán, y hubo un contratiempo allí porque Labán decide entonces dirigirse tras Jacob y todo lo que él llevaba. Y entonces en esto es notorio, hermano, cómo Dios habla por sus hijos, cómo Dios habla de una manera especial. Él decide ir a abordar a Jacob y reclamarle por qué él se había ido, por qué se había llevado a sus hijas, por qué él se había llevado todo. Pero sabemos que detrás de eso había un interés superior. Había el enojo porque Jacob, Dios había prosperado su trabajo durante esos 6 años y había esa inconformidad. Sus hijos se sentían mal porque Jacob había sido bendecido y prosperado de una manera sin igual. Y entonces aquí nos damos cuenta cómo Dios interviene de una manera transparente, lo visita. Miren que Labán era un hombre idólatra. Labán no le interesaba ningún contacto con Dios, para nada. Él sencillamente lo movía la economía. El interés de Labán supremo era el dinero. Era un hombre sumamente ambicioso. Dice que Dios se le presentó a Labán, el arameo, en sueños esa noche. Y le dice, lo confronta, le dice: cuídate, cuidadito, tú le hablas a Jacob descomedidamente, cuidado. Miren esta experiencia que tuvo Labán cuando Jehová se le presenta en sueño. Y esta experiencia que tuvo Labán, nos damos cuenta, hermano, que cuando usted camina con Dios, cuando usted está en integridad con Dios, Dios habla por usted. Dios se le manifestó a este hombre que no tenía mayor concepto de la adoración a Dios y le pone sus linderos: hasta aquí, no vas a pasar más de allí porque ese es mi siervo. Y alcanzó Labán a Jacob y empieza la conversación con él. Le dice: ¿qué hiciste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te trajiste mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? Recuerden que cuando él hace esta alusión es que cuando una persona llegaba, cuando las guerras se pronunciaban o las guerras se determinaban y tomaban todo lo que había, era una manera rápida de llegar y tomarlas todas lo que eran mujeres, lo que eran animales, todo, y despojaban esos lugares. Y entonces él compara la acción de Jacob, fíjense, él compara la acción de Jacob como que él llegó a despojarlo de sus pertenencias, así tal cual lo hacen cuando se llevan algunos hombres como prisioneros a los habitantes que estaban en determinado lugar. Así lo comparó. Entonces le dice: ¿por qué no me lo hiciste saber? ¿Por qué no me lo dijiste con tiempo para yo despedirte con alegría, con fiesta? Ni siquiera me dejaste besar a mis hijos ni a mis hijas. Has hecho algo loco, has hecho algo muy brusco. Ay, uno dice que de verdad, quien no lo conociera, ¿verdad? Quien no conociera a Labán. Y dice de una manera transparente como Jacob le respondió y le dice: yo tuve miedo porque yo pensé que tú me ibas a quitar por fuerza a mis mujeres, a tus hijas. Hermano, Jacob tuvo 20 años viviendo con él y sabía de qué era capaz. Por eso él actuó de esa manera, porque durante esos 20 años, ¿cuántas situaciones no experimentó Jacob con su suegro? Y sabiendo la personalidad de él, prefirió tranquilamente huir antes de tener algún enfrentamiento con él.
y determinó entonces llevarse así sus mujeres, sus hijos y todo su rebaño. Y dice, aquí hay algo terrible que analizar, y dice, mira, tú te fuiste y hay algo que me pasó. Dice que el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, cuidado, no hables descomedidamente a Jacob mi siervo. Y si ya te ibas, si ya habías determinado eso, entonces, porque ya querías regresar a la casa de tu padre, ¿por qué me robaste mis dioses? Y miren esto, lo que es la inocencia de no saber lo que está ocurriendo detrás de la cortina, como quien dice. Jacob le respondió y le dijo, yo tuve miedo, yo pensé que tú me ibas a quitar por fuerza a tus hijas. Y él le dice, mira, aquella persona que tenga en poder tus dioses, que no viva. Imagínese eso. Usted se imagina que por la suerte Labán le hubiese conseguido los dioses a Raquel, cuando esa es la mujer que él amaba. ¿Qué hubiese sido? Por eso que no podemos hablar así tan compulsivamente. Claro, Jacob habló así porque él sabía en su corazón, había integridad, que él no había hurtado nada de eso. Él no tenía necesidad de poseer esas estatuillas, esos dioses, porque él aprendió desde niño a adorar al Dios eterno. Jamás por su pensamiento había pasado llegar a inclinarse a semejantes dioses. Nunca lo había experimentado viviendo con su padre, y tampoco le pasó por la mente tener esas experiencias paganas, aún viviendo en una tierra donde se eran idólatras. Sin embargo, él profiere esa palabra no sabiendo que su amada era la que tenía escondido esos terafines. Miren esto. Raquel los tenía escondido. Entonces Labán entró y revisó todo, de modo que le permitiera confirmar la palabra de Jacob. Y él encuentra y revisa todo y se da cuenta que no lo tenían, no estaban, no aparecían los ídolos. Pero Raquel los había escondido en su cabalgadura, donde los tenía allí en el camello donde ella estaba sentada. Ella se sentó sobre esos dioses, quiere decir que eran pequeños, ¿verdad?, para poderlos esconder. Y él los buscó por todos lados, pero no los halló. Y ella, de una manera tan astuta, tan hija de Labán, porque es hija de Labán, le dijo, no se enoje mi señor que no me levante para reverenciarte, pero es que estoy en la costumbre de las mujeres. Y recordemos que eso implicaba que cuando una mujer estaba en sus costumbres, pues estaba inmunda, no debía tocar a nadie y debía estar, como quien dice, totalmente aislada. Por tal razón ella aprovechó esta excusa para ella evitar ser descubierta y que se diera cuenta su papá que ella era la que tenía los dioses que él adoraba. Y entonces nos damos cuenta acá, cuando ya después de Jacob haber visto cómo su suegro había rehusado, buscado, indagado por todas las tiendas, por todos los lugares que él tenía, y no haber hallado nada que lo acusase como una persona que había robado algo de él, entonces Jacob, allí podemos decir que estalló, se enoja y le reclama y le dice, ¿qué pecado que he hecho yo? ¿Cuál ha sido mi culpa? ¿Cuál ha sido mi pecado? Porque yo con cuánta preocupación, con cuánto tú has venido a buscarme, a perseguirme, ¿para qué? Tú has buscado ya en todas mis cosas y has encontrado algo de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Y él, cuando comienza a darle su resumen de lo que él había vivido: estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas, tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Miren eso. Para que un siervo, para que un hombre hable con esa integridad, tiene que tener base, y Jacob la tenía, y justo. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, nunca. Yo pagaba el daño, lo que robaban, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Miren esto, miren lo implacable que era Labán. Lo que se robaban en el día, cuando él las tenía, y en la noche, cuando ellas dormían, que no estaba, por decirle, Jacob, cuando las tenía en el corral o qué sé yo. Oiga, él tenía que pagarlo porque Labán se lo exigía.
De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño se iba de mis ojos. En estos 20 años que he estado en tu casa, 14 años te serví por tus hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces, le vuelve acá a decir. Miren esto, cuando él ve la forma en que Labán aborda su casa, registra todo, se indignó a tal manera que el hombre expuso sus querellas. Y aquel hombre, ¿qué le tocó hacer? Y remata diciéndole: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y aquel temor de Isaac no estuviese conmigo, de cierto tú me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Esta historia que le contó Labán a Jacob confirmó más que Dios estaba al cuidado de él, que el mínimo detalle Dios lo estaba vigilando, que Dios estaba anuente de la condición de Jacob. Y eso que le contó Labán al decirle: mira, el Dios de tu padre me visitó anoche y me dijo que no te hablara descomedidamente. Ustedes se imaginan lo que le impactó el corazón a Jacob cuando escuchó ese testimonio de su padre, de su suegro. Usted se imagina. Entonces esas son condiciones y situaciones y experiencias que afirman la fe en el Dios que todo lo ve. Dios no se le escapa ningún detalle. Y entonces no le tocó otra cosa a Labán que bajar la guardia, que aceptar un poco todas las cosas malas que había hecho con su yerno, con su sobrino, y entonces concretó hacer un pacto con él. De tal manera que ellos allí comieron, compartieron. Él tomó, despidió a sus hijas, despidió a sus nietos, y entonces eso sí le pidió a él, le dijo que bueno, que si él afligía a sus hijas y si tomara otras mujeres además de sus hijas, que Dios es testigo entre esas condiciones. Y él empieza allí y toma una forma más consciente. No le tocó otra cosa, estaba desarmado ante los argumentos dados de Jacob, estaba completamente desarmado y entendió entonces que tenía que dejar ir tranquilo a aquel hombre que durante 20 años le había servido con integridad. Nunca, miren cuando él dice, nunca te traje lo arrebatado, nunca. Fueron 20 años trabajando de una manera ardua para así compensar los dotes de sus hijas y el salario que él se había adjudicado. Entonces, ¿qué hizo? Agarró, no le tocó otra cosa a Labán que bendecir a sus hijas y regresar. Ya, entonces, Jacob iba emprendiendo tranquilamente su regreso a la casa de su padre. Entonces, hermano, estas situaciones familiares suceden, sí, claro que tienden a suceder, pero qué bonito es cuando usted argumenta con integridad, así como lo hizo Jacob, que aquella persona que quiere hacerle daño queda desarmado porque su vida testifica de su pureza, de que ha sido Dios quien le ha guiado en todo. Vamos entonces ya a darle paso y vamos a escuchar el capítulo 32 del libro de Génesis. Génesis capítulo 32. Y Jacob se fue su camino, y salieronle al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: el campo de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y mandóles diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y detenídome hasta ahora, y tengo vacas, y asnos, y ovejas, y siervos, y siervas, y envió a decirlo a mi señor, por hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también vino a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y angustióse, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 cuadrillas,
Y dijo: si viniere Esaú a la una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga quizá y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos de cabrío, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus hijos, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y entrególo en mano de sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare, diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: presente es de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí, también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acep. Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y levantóse aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Y tomólos pues, y pasólos el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y salióle el sol pasado que hubo a Peniel, y cojeaba de su anca. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Bueno, ya llegamos al capítulo 32 del libro de Génesis, y aquí tenemos un acontecimiento que marcó para siempre la vida de Jacob, a tal punto que muchos, yo he leído varios mensajes de hermanos que hacen alusión a este cuadro que vivió Jacob, cuando en los mensajes del Espíritu Santo dice: has luchado como Jacob y has vencido, ¿verdad? Yo he leído bastantes mensajes del Espíritu Santo que hacen la alusión a esta experiencia vivida por Jacob. Tremendo cuando aquel siervo de Dios, Jacob, ya después de haber pasado 2 décadas en casa de su suegro, en tierra de Ur de los Caldeos, de allá de donde sacó Jehová a Abraham, regresa entonces por orden de Dios, que cabe resaltar. Es muy importante saber que él tuvo en su corazón regresar, pero tuvo la aprobación de Dios, que es lo más importante. Cuando Dios aprueba, entonces las cosas van a fluir de la mejor manera. Tenemos acá entonces que él va regresando ya, como lo había determinado con su suegro en el capítulo anterior, y él, cuando llega a ese lugar,
encuentra ángeles de Dios. Imagínense eso. ¿Serían que esos ángeles que vio Jacob no estaban al alcance de él? Seguro que no. Por eso que cuando narra la escritura que tuvo la oportunidad de agarrar un ángel, no lo soltó. Miren esto. Es una experiencia bastante significativa para la vida del patriarca. Y le envían a Jacob mensajeros diciendo que Esaú, su hermano, venía por el campo de Edom y venía, no solamente venía Esaú, sino que venía él junto con 400 hombres. Imagínense el terror de lo que se apoderó el corazón de Jacob al saber que tenía a sus hijitos, a sus mujeres y que todos posiblemente correrían peligro porque su hermano estaría lleno de odio y tenía sed de venganza, y que esos 20 años transcurridos habían favorecido más sus fuerzas de tal manera que lo abordaría con 400 hombres. Y entonces él toma una estrategia. Él hace una estrategia que más adelante se va a contar en el capítulo siguiente, que alude a la importancia de resguardar aquello que para él representa más valor. Tenemos entonces acá que él eleva a Dios una plegaria, y qué bonito cuando usted le recuerda a Dios sus promesas. Él le dice, el Señor le dice: tú eres el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac. Tú me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Él está recordando que si él estaba camino a casa de sus padres, era por permisión, por orden de él. Y le recuerda: Señor, yo soy menor que todas las misericordias, y tú has hecho has usado para con tu siervo de tanta verdad, de tanta misericordia. Y le recuerda: yo pasé este Jordán solo con mi cayado, con mi vara, listo, y ahora yo regreso con 2 campamentos, recordando así todas las bondades de las cuales Dios le había llenado durante estos 20 años. Entonces, él alude a las bendiciones que Dios había desbordado sobre él de una manera tangible, y le dice: líbrame, le pide de una manera. Yo me imagino esta oración, hermanos, que elevó Jacob a Dios. Esta oración fue clave para la cercanía de Jacob hacia Jehová. Hermano, estas pruebas son las que nos infunden un acercamiento a Dios, nos permiten elevarnos y llegar, podemos decir de una manera casi que palpar el cielo cuando nosotros nos encontramos atravesando estas situaciones que agobian nuestra alma, porque en esta oportunidad no solamente él temía por su vida, sino temía por la vida de la mujer que él amaba, por la vida de sus hijos, y eso lo comprometía más a interceder de una manera palpable ante Dios y alcanzar la benevolencia de Dios y poder librar todas las almas que estaban bajo la responsabilidad de Jacob. Entonces, esta experiencia de Jacob, cuando él eleva a Dios esta oración, cuando él abre su corazón y le expone todo lo que posiblemente podría pasar con la venganza cumplida de su hermano, él se acerca a Dios de una manera. Hasta ahora, lo que hemos estado leyendo de Jacob, él no lo clasifica como su Dios. No, fíjense que él no dice Jehová mi Dios o el Dios de mi, no, él lo menciona como el Dios de mi padre, el Dios de mi padre Isaac, pero todavía no había ese vínculo de intimidad. Aún Jacob no había entrelazado esa relación tan cercana con Dios. Y entonces él le dice: líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Y venga acaso y hiera a la madre con los hijos. Miren este temor que abordó su alma. Y entonces tú me dijiste que tú me harías bien, que descendiese, que mi descendencia sería como la arena de la mar, que no se podía contar. Y esa noche, después de esa plegaria, después de esa comunión, él duerme. Y aquella noche él separa unos regalos, unos presentes a Esaú, de modo que él
sintiera que podía apaciguar un poco la ira y el enojo que durante estos años tenía el corazón de su hermano. Y se lo entregó a sus siervos y le dijo, mira, entréguenle todo esto. Lo fue compartiendo por partes. Entrégale esto y si le preguntares, le dices que eso es para él y que es un presente de tu siervo Jacob y eso es para él. De manera que cualquiera cosa él pueda resguardar a su familia. Él ora a Dios de una manera ferviente, pero toma sus precauciones. Falta de fe, digamos que fue usando la fe puesta en acción. Dios transforma la vida de mi hermano Esaú, que yo también voy a poner de mi parte para que esto se pueda realizar. Es decir, él oró a Dios, él entregó su carga a Dios, pero también ayudó con sus acciones a allanar el camino a esa reconciliación. Y entonces así mandó esos dos grupos para entregarle estos presentes muy solidarios. Podemos notar aquí la gran cantidad de riquezas que ya Jacob poseía y cómo entonces le hizo llegar a su hermano dividido en dos grupos estos presentes que permitieran poder ver si en el corazón de su hermano estaba la disposición del perdón y la reconciliación. Entonces él se levanta aquella noche y tomó a sus mujeres y tomó a sus siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. ¿Y qué sucedió allí, hermano? Él se quedó solo. Allí él se quedó solo y con él luchó un varón hasta que rayaba el sol. La palabra de Dios nos dice en Oseas 12 del 3 al 4, el profeta Oseas nos dice que él venció al ángel y él prevaleció. Lloró y le rogó en Betel y allí habló con él. Quiere decir, uno dice, oiga, pero ¿cómo va a ser que Jacob va a luchar contra Dios si solamente un angelito mató 185,000 soldados del ejército asirio? ¿Y cómo Jacob va a luchar con un ángel y lo va a vencer? No tiene lógica, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso si un solo ángel en una noche destruyó 185,000 soldados? Entonces, ¿cómo Jacob, un hombre mortal, va a luchar contra un ángel y lo va a vencer? Aquí entonces sobrepuja la gracia de Dios. Aquí es parte de la benevolencia de Dios alcanzada a través de la obediencia y la sumisión. Y vemos que esos ángeles él había visto con anterioridad cuando iba camino a los orientales, a la tierra de los orientales. Él vio la escalera que ángeles subían y bajaban, y cuando venía regresando también vio una cantidad de ángeles, pero esta vez Dios se le presentó de una manera palpable, de tal manera que él probó allí la necesidad que tenía Jacob de recibir la bendición, la benevolencia directamente de Dios. Ya él tenía la bendición de Isaac, su padre, pero tenía esa necesidad máxima de contar con la aprobación de Dios. Y entonces vemos que este tratado, esta lucha, llegó a su final cuando el Señor vio la capacidad, la insistencia, el gran amor, el gran apego que tenía Jacob, y le pregunta por su nombre. ¿Por qué le pregunta por su nombre? ¿No sabía el ángel el nombre de Jacob? Claro que sí lo sabía, pero necesitaba que él recordara qué era él y qué iba a hacer Dios con él. Era su plantador, pero ya no sería más su plantador, ahora sería el príncipe de Dios. Y entonces pasa de ser llamado Jacob a ser llamado Israel, príncipe de Dios. Y entonces sucede esta gran metamorfosis. Cambió totalmente el panorama de aquel hombre que había tenido diferentes estrategias para alcanzar bendiciones, pero a partir de ahora venía entonces un nuevo convenio con él, y Dios le da así la bendición a Jacob y pasa a ser llamado entonces príncipe de Dios. Pero como toda lucha tiene su desgaste, entonces narra la palabra de Dios que el ángel le dio una herida, o lo marcó en una herida. Dice que como le tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó.
el muslo de Jacob cuando él luchaba con el ángel. Y dice, la palabra nos relata pues que a partir de ese acontecimiento los hijos de Israel no comen del tendón que se contrajo. Ahora no sé, no nos revela si es de la parte de no nos revela si es el muslo derecho, el muslo solamente dice que no comían de esta costumbre. Dice que esta costumbre no se menciona nunca más en la escritura. Solamente aparece en algunos escritos rabínicos en los años 150 después de Cristo, nos revela la Biblia, pero no especifica si es de qué animal que ellos no comen ese muslo o qué simboliza. No nos dice ningún otro detalle más referente a este versículo. Y entonces tenemos acá la maravillosa experiencia vivida por Jacob. No se conformó con ver los ángeles, sino adquirió la oportunidad de tener con uno, dice la palabra de Dios, que simbolizaba a Dios, luchó contra Dios y los hombres y venció. Así que maravillosa experiencia vivida por Jacob. Ya no será llamado más Jacob, sino Israel. Bueno, mis hermanos, se nos ha ido ya bastante el tiempo. Gracias a Dios por esta especial oportunidad de estar con ustedes. Estamos aquí considerando pues lo extenso que es la palabra y nosotros pasamos así por encimita, pero hay tanto, hermano. Yo sé que nosotros explicamos un poquito acá, pero Dios, el Espíritu Santo, va ampliando ese conocimiento aún más para que la fe en nuestras vidas se vaya fortaleciendo.